Lo perdiste todo. Y aún así seguías orando. Eso es lo que nadie menciona, que hay personas que no dejaron de creer, que no abandonaron la iglesia, que no le dieron la espalda a Dios, y aún así vieron cómo se caía todo. El negocio, la relación, la salud, la casa, el sueño que habías construido con tus propias manos. Y en medio de ese silencio, en medio de esa oscuridad, llegó una pregunta que tal vez nunca te atreviste a decir en voz alta, pero que pensaste 1000 veces. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué si yo confié en ti, tú permitiste que esto me pasara? Hoy ese dolor tiene nombre. Hoy ese proceso tiene sentido. Pero ¿y si te dijera que ese momento en que lo perdiste todo no fue el final de tu historia, sino la firma de Dios sobre el inicio de algo que tus ojos todavía no pueden ver? Escucha esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Todas las cosas, no algunas, no las buenas, todas, incluso las pérdidas, incluso el derrumbe, incluso ese momento donde sentiste que Dios se había olvidado de ti. Lo que tienes que entender hoy es esto. Hay una diferencia enorme entre lo que Dios permite y lo que Dios abandona. Y esa diferencia puede cambiar la manera en que ves absolutamente todo lo que has vivido. Sé lo que sientes. Esa mezcla extraña entre querer seguir creyendo y no entender por qué duele tanto. Esa sensación de caminar sobre vidrios rotos mientras le sonríes a la congregación el domingo. Esa lucha interna entre la fe que predicas y el miedo que sientes cuando apagas la luz por la noche. Pero hay alguien en la Biblia que vivió exactamente lo mismo, y su historia no empieza con gloria, empieza con pérdida. Imagínate un hombre que en un solo día lo perdió todo, no poco, todo. Era de los más prósperos de su región, respetado, fiel, íntegro. Tenía hijos, ganado, riquezas, reputación. Y un día, sin previo aviso, llegaron las noticias una tras otra como golpes que no dan respiro. El ganado, perdido, los siervos, muertos, los hijos, muertos. Y para coronar todo eso, su propio cuerpo comenzó a cubrirse de llagas, de pie a cabeza. Ese hombre se sentó en el suelo, entre cenizas, rascándose las heridas con un pedazo de vasija rota. Su esposa, la única que quedaba cerca, le dijo algo devastador. ¿Todavía persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él no lo hizo, y lo más sorprendente no es que sobrevivió. Es que en medio de todo ese dolor él seguía hablando con Dios, no con palabras perfectas, no con oraciones ensayadas, a veces con queja, a veces con llanto, a veces con preguntas que no tenían respuesta, pero seguía hablando. Ese hombre se llamaba Job, y el final de su historia no fue la ruina, fue la restauración más grande que jamás vivió. Pero antes de la restauración tuvo que pasar por algo que ni él mismo comprendía, el proceso de ser vaciado para ser llenado de una manera completamente nueva. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a tocar algo dentro de ti, necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a este canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video y escribe en los comentarios la siguiente frase: Señor, confío en tu proceso, aunque no lo entienda. Escríbela. No la guardes, declárate. Porque hay algo poderoso que ocurre cuando sacas tu fe de adentro y la pones en palabras. El cielo escucha, y quiero que sepas que no estás solo en esto. Quédate hasta el final de este video, porque lo que viene puede ser exactamente lo que Dios está usando para hablarte hoy. Vamos a entrar juntos al corazón de este mensaje. Prepárate, porque lo que Dios va a mostrarte hoy no es solo para que lo entiendas, es para que te libere. 1. El fuego que purifica. Lo que Dios quita. No es lo que pierdes, es lo que te sobra. Hay una imagen en la Biblia que muy poca gente se detiene a contemplar, y cuando la ves de verdad, cambia la manera en que entiendes el dolor.
es la imagen del refinador de oro. No el oro terminado, brillante, en una vitrina, sino el proceso, el calor extremo, el mineral tosco que entra al fuego y sale siendo otra cosa completamente. Escucha lo que dice Malaquías 3:3. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Sabes cómo funciona ese proceso? El refinador no mete el metal al fuego para destruirlo, lo mete para separar lo que es valioso de lo que no lo es. Las impurezas suben a la superficie cuando el calor aumenta, y el refinador las quita. Lo que queda después no es menos que lo que entró. Es más puro, es más valioso, es lo que realmente era desde el principio. Escúchame bien. Cuando Dios permite que algo se caiga en tu vida, la primera pregunta que debes hacerte no es ¿por qué me quitaron esto? La pregunta correcta es ¿qué estaba impidiendo que esto me impidiera ser lo que Dios necesita que yo sea? Y aquí es donde muchos se equivocan. Y voy a ser directo contigo porque te respeto demasiado como para decirte solo lo que quieres escuchar. Hay cosas que perdiste que Dios quitó, no el diablo, Dios. Porque esas cosas, aunque las amabas, aunque te sentías seguro con ellas, estaban ocupando un lugar en tu corazón que solo le pertenece a Él. Ese trabajo que perdiste y al que le dabas más de tu tiempo que a tu familia y a tu altar. Esa relación que se rompió y en la que habías depositado toda tu identidad, toda tu seguridad, todo tu sentido de valor. Ese sueño que construiste sin consultarle a Dios, hecho a tu medida, con tu lógica, con tus fuerzas. ¿Prefieres aferrarte a lo que ya no está o prefieres avanzar hacia lo que Dios tiene reservado para ti? Porque hay una diferencia enorme entre el creyente que pierde algo y se queda paralizado llorando sobre las cenizas y el creyente que pierde algo, llora, pero después levanta la mirada y dice, Señor, si lo permitiste, fue porque tenías algo mejor. Déjame darte el mapa de instrucciones para atravesar el fuego del refinamiento sin que te consuma. Primero, identifica qué fue lo que perdiste y hazte esta pregunta honesta. ¿Cuánto de tu identidad, tu seguridad o tu paz dependía de eso? No de Dios, de eso. Si la respuesta te incomoda, ya tienes la respuesta que necesitabas. Segundo, deja de interpretar la pérdida solo desde el dolor. El dolor es real y es válido, pero no puede ser tu único lente. Pregúntale a Dios con honestidad, ¿qué estás purificando en mí a través de esto? Y luego quédate en silencio. Las respuestas de Dios no siempre llegan en truenos. A veces llegan en un pensamiento quieto que te deja sin palabras. Tercero, resiste la tentación de reemplazar lo que Dios quitó con algo igualmente temporal para callar el dolor. Esto lo hacemos más de lo que queremos admitir. Perdemos una relación y corremos a buscar otra antes de sanar. Perdemos un trabajo y corremos a aceptar el primero que aparece sin consultarle a Dios. El dolor que no se procesa se convierte en decisiones apresuradas que crean nuevos problemas. Cuarto, busca la lección antes de buscar el reemplazo. Hay algo que Dios quiere que veas, que entiendas, que cambies antes de pasarte lo que viene. Si te saltas esa etapa, el ciclo se repite. Lo he visto una y otra vez. Personas que pierden una relación destructiva y antes de un año ya están en otra igual de destructiva, porque nunca preguntaron, ¿qué patrón en mí atrae esto? Quinto, declara en voz alta, aunque no lo sientas todavía, Señor, confío en que lo que quitaste era menos que lo que traerás. ¿Por qué en voz alta? Porque Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que declaras con tu boca va construyendo el ambiente espiritual que te rodea. No es magia, es principio bíblico. Sexto, rodéate de personas que hayan pasado por su propio fuego y salido más puros, no de personas que nunca han sufrido y te van a decir que todo va a estar bien, sin entender lo que estás viviendo. Necesitas a alguien que pueda mirarte a los ojos y decirte, yo también estuve ahí, y mira dónde estoy hoy. Séptimo, fija una fecha. No para que Dios actúe en esa fecha,
sino para ti, para decir, hasta esta fecha me permito procesar el dolor, y a partir de aquí, decido avanzar en fe aunque todavía no vea el camino completo. No es negación del dolor, es decisión de no dejarte gobernar por él. Tu vida espiritual es como el oro en ese horno. El fuego no es tu enemigo, el fuego es el proceso. Y el refinador está sentado mirándote, con sus ojos fijos en ti, esperando el momento exacto en que las impurezas hayan subido y pueda sacarlas. Sabe cuánto calor necesitas y sabe cuándo sacarte. El problema no es el fuego. El problema es que muchos creyentes quieren el oro sin el proceso, quieren la madurez sin el sufrimiento, quieren la unción sin el desierto, quieren el fruto sin la poda. Y eso no existe, no en el reino de Dios. ¿Cuántas veces has pedido paciencia en oración? ¿Sabes cómo Dios desarrolla la paciencia? No mandándote un paquete de paciencia del cielo, poniéndote en situaciones donde tienes que ejercerla. ¿Cuántas veces has pedido fortaleza? La fortaleza no llega cuando todo está bien. Llega cuando todo se tambalea y decides no caer. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando hoy. Y junto a tu ciudad, escribe esta frase: soy oro en el fuego del Señor. Necesito saber desde dónde me llegan estas palabras, porque este mensaje no es casualidad para ti. Es una cita que Dios tenía agendada. Lo que perdiste no fue un error de Dios, fue el principio de tu transformación. 2. El proceso de José. Cuando el camino al destino pasa por el hoyo. Ahora escucha esto con toda tu atención, porque lo que voy a decirte ahora puede reordenar completamente la manera en que estás interpretando tu situación actual. Hay un joven en la Biblia cuya historia empieza con un sueño dado por Dios, no inventado por él. Dios mismo le mostró que su familia se inclinaría ante él, que tendría autoridad, que llegaría a una posición de honor. Y ese joven lo creyó. Pero ¿sabes cuál fue el siguiente paso de Dios después de mostrarle ese sueño? No fue el palacio, fue el hoyo. Sus propios hermanos lo agarraron, lo despojaron de su túnica, lo echaron en una cisterna vacía, y mientras él gritaba pidiéndoles misericordia, ellos se sentaron a comer. Después lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Ese joven se llamaba José, y entre el sueño que Dios le dio y el momento en que ese sueño se cumplió, pasaron 13 años de sufrimiento. 13 años, no 13 días, 13 años. El hoyo, la esclavitud, la acusación falsa, la prisión, el olvido. Cada vez que parecía que algo mejoraba, algo nuevo lo hundía más. Y en toda esa historia hay algo que el texto bíblico repite como un estribillo que no podemos ignorar. Génesis 39:2 dice: pero Jehová estaba con José. No dice que Jehová le quitó el problema. No dice que Jehová hizo que sus hermanos volvieran a pedirle perdón inmediatamente. Dice que Jehová estaba con él, en el hoyo, en la casa de Potifar, en la prisión, siempre con él. ¿Y sabes por qué tuvo que pasar por todo eso antes de llegar al palacio? Porque el hombre que llegó al palacio después de 13 años no era el mismo muchacho arrogante que contaba sus sueños a sus hermanos sin discernimiento. Era un hombre formado, un hombre que sabía lo que era el dolor, el rechazo, la injusticia, la traición, y precisamente por eso estaba listo para gobernar. El palacio habría destruido al José de 17 años. Solo el José de 30, moldeado por el proceso, estaba listo para lo que Dios tenía preparado. Déjame ser directo contigo. Si en este momento estás en tu propio hoyo, hay algo que necesitas escuchar aunque duela. Tal vez no estás en ese hoyo porque Dios te abandonó. Tal vez estás en ese hoyo porque Dios te está protegiendo de un destino para el que todavía no estás listo. ¿Cuántas veces has visto a alguien llegar a una posición de autoridad antes de tiempo y destruirla por falta de carácter? ¿Cuántas veces has visto a alguien recibir una bendición financiera antes de desarrollar la madurez para administrarla y perderla en meses? El problema no era la bendición, el problema era el recipiente. El recipiente todavía no estaba listo. Dios no retrasa tus sueños.
Dios te forma para que cuando llegue lo que soñaste, tengas la estatura espiritual para sostenerlo. Recuerdo una temporada en mi propia vida donde oré con toda la fe que tenía por abrir una puerta que estaba convencido era de Dios. La puerta no se abrió, y me costó aceptarlo. Pero años después, cuando pude ver el panorama completo, entendí que si esa puerta hubiera abierto en ese momento, no tenía el carácter ni la madurez, ni la preparación para lo que había del otro lado. Dios me estaba protegiendo de mí mismo. ¿Cuántas veces esta semana te has quejado de que Dios no se está moviendo a tu velocidad? Aquí está el mapa de instrucciones para sobrevivir tu propio proceso de José sin amargarte en el camino. Primero, separa el sueño del cronograma. El sueño que Dios te dio es real, pero el cronograma que tú dibujaste para que se cumpla probablemente no es el de Dios. Y esa diferencia entre tu expectativa y la realidad de Dios es exactamente el espacio donde nace la frustración. Renuncia hoy a tu cronograma y entrégate al de Él. Segundo, evalúa tu carácter en el hoyo. José en la prisión no se dedicó a quejarse. Siguió siendo fiel. Administraba bien lo poco que tenía. Ayudaba a otros. ¿Cómo eres tú en tu hoyo? ¿Eres la misma persona en privado que en público? ¿Sirves igual cuando nadie te está viendo? Porque Dios te está mirando en el hoyo. Y lo que ve en el hoyo es lo que determina si puedes recibir el palacio. Tercero, perdona a los que te echaron al hoyo. Esto no es opcional, no es sugerencia, es mandato espiritual y también es de supervivencia emocional. La amargura hacia quienes te traicionaron no los daña a ellos, te daña a ti. Te ancla al hoyo cuando Dios ya abrió la salida. José perdonó a sus hermanos, los mismos que lo vendieron, y ese perdón fue parte de lo que lo liberó para recibir su destino. Cuarto, confía en Él mientras tanto. Mientras estás en el hoyo, mientras estás en la prisión, mientras esperas la restauración, Dios está trabajando detrás de escena en cosas que tú no puedes ver. El copero fue liberado de la prisión de José, y 2 años después esa liberación fue la llave que abrió la puerta del palacio. Los hilos que Dios mueve no siempre los ves mientras los mueve, pero están siendo movidos. Quinto, cuídate de los que quieren sacarte del proceso antes de tiempo. No todos los que te ofrecen una salida rápida son mensajeros de Dios. A veces el diablo usa comodidades, atajos, ofertas tentadoras para sacarte del proceso de Dios antes de que el proceso termine de formarte. Si la salida que tienes adelante requiere que comprometas tu integridad, que abandones tus principios, que te alinees con algo que en tu espíritu sientes que no es recto, no es la puerta de Dios. Es una trampa disfrazada de oportunidad. Sexto, declara sobre tu proceso. Esto no me está destruyendo. Esto me está preparando. Porque las palabras que hablas sobre tu situación son las que dan forma a cómo la vives. Si te dices, esto me va a matar, tu espíritu lo cree. Si te dices, esto me está formando, tu espíritu también lo cree. La narrativa que adoptas sobre tu dolor determina si el dolor te vence o te construye. Séptimo, mantén la fidelidad en lo pequeño. José no esperó llegar al palacio para ser excelente. Fue excelente en la casa de Potifar. Fue excelente en la prisión. Mateo 25:23 dice, «Bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». La grandeza que Dios prepara para ti está directamente conectada a cómo administras lo que ya tienes en este momento. Es como un músico que practica durante años en un cuarto pequeño, sin público, sin aplausos, sin reconocimiento. Y cuando por fin llega el escenario grande, su habilidad es impresionante, pero no nació en el escenario, nació en el cuarto. Tu palacio se está construyendo en tu hoyo. Ahora quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios tu edad exacta, solo tu edad, y junto a ella escribe, todavía en proceso. Porque quiero que sepas que no importa cuántos años tengas, 30, 40, 50, 60. El proceso de Dios no tiene límite de edad. No eres demasiado viejo para tu destino. No llegaste tarde. Llegaste exactamente cuando Dios lo planeó. El hoyo no es tu tumba, es tu sala de formación.
y el que te puso ahí tiene en sus manos el momento exacto de tu salida. 3. La semilla que muere. El principio que nadie quiere escuchar, pero todos necesitan. Permíteme ser brutalmente honesto contigo en esta parte, porque lo que voy a decirte ahora es incómodo. Y precisamente por eso es necesario. Jesús dijo algo en Juan 12:24 que suena casi cruel si no lo entiendes en el contexto correcto. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Lo escuchaste? Si no muere, queda solo. Si muere, lleva mucho fruto. Dios está hablando de un principio que va en contra de todo lo que la lógica humana dice que debería funcionar. La lógica humana dice, protégete, conserva lo que tienes, evita el dolor, busca la comodidad. El principio del reino dice, lo que no muere no puede multiplicarse. Lo que no se suelta no puede transformarse. Lo que no cae a tierra no puede convertirse en algo mayor. Una semilla que se queda en la palma de tu mano puede ser admirada, puede ser guardada, puede ser mostrada, pero nunca puede convertirse en árbol. Para convertirse en árbol, tiene que ser enterrada, tiene que estar rodeada de oscuridad, tiene que pasar por un proceso que desde afuera parece muerte, pero que desde adentro es gestación. ¿Y cuánto tiempo lleva eso? Más de lo que quisiéramos, más del que planificamos, más del que nos resulta cómodo. Y aquí está el error que cometen muchísimos creyentes, y lo voy a decir con amor pero con firmeza, porque la palabra lo respalda. Hay personas que le piden a Dios el árbol, pero no están dispuestas a hacer la semilla. Quieren el ministerio, pero no quieren pasar por los años de preparación en silencio. Quieren la empresa próspera, pero no quieren pasar por la temporada de escasez que les enseña a administrar. Quieren el matrimonio restaurado, pero no quieren morir a su orgullo, a sus heridas sin sanar, a sus patrones destructivos. Quieren el fruto sin la muerte. Y eso, en el reino de Dios no existe. ¿Cuántas horas a la semana inviertes en tu crecimiento espiritual versus cuántas horas inviertes en buscar resultados inmediatos sin pasar por el proceso? Déjame darte el mapa de instrucciones para atravesar el principio de la semilla, sin claudicar en el proceso. Primero, identifica qué es lo que Dios te está pidiendo que sueltes. No lo que perdiste sin querer, lo que Dios te está pidiendo que entregues voluntariamente. A veces el mayor obstáculo para tu multiplicación no es algo malo, es algo bueno que tienes tan apretado en la mano que no puedes recibir lo que Dios tiene para darte, tu idea de cómo debería verse tu vida, tu plan, tu control, tu imagen ante los demás. Segundo, entiende que la oscuridad no es señal de ausencia de Dios. La semilla está rodeada de tierra oscura, y ese ambiente oscuro es exactamente el que necesita para germinar. Cuando no ves a Dios moverse, cuando todo está callado, cuando las oraciones parecen rebotar en el techo, eso no significa que Dios no está trabajando. A veces significa que está haciendo el trabajo más profundo, el que no se ve desde afuera. Tercero, suelta el control del proceso. Esto es difícil, lo sé. Somos personas acostumbradas a gestionar, a planificar, a tener todo bajo control. Y hay una parte de nosotros que quiere dirigir incluso la obra de Dios en nuestra vida. Pero la semilla no puede decidir cuándo germinar. Eso depende del sembrador, de la tierra, del agua, del sol. Tú eres la semilla. Dios es el sembrador. Confía en que sabe lo que hace. Cuarto, mantén tu raíz aunque no veas la rama. Hay momentos en el proceso donde lo único que puedes hacer es seguir orando, seguir leyendo la palabra, seguir adorando. Aunque no sientas nada, eso no es hipocresía, eso es fe. La raíz se desarrolla antes que el tallo. Lo que sucede debajo de la tierra antes de que nadie lo vea es lo que determina cuán fuerte será el árbol cuando aparezca. Quinto, rodéate de personas que crean en tu proceso aunque no vean evidencia todavía. No necesitas personas que te presionen a acelerar lo que Dios está haciendo. Necesitas personas que te acompañen en la oscuridad sin pedirte que expliques por qué todavía no ves resultados. Esas personas
son un regalo de Dios. Sexto, cuídate de comparar tu proceso con el de otros. Esto es uno de los venenos más letales de la vida espiritual. Ver que alguien a quien conoces ya tiene el fruto que tú todavía esperas y concluir que algo está mal contigo o que Dios es injusto. Diferentes semillas tienen diferentes tiempos de germinación. Un roble tarda décadas en convertirse en lo que fue diseñado para ser. Un brote de hierba aparece en días. No comparas un roble con hierba. Cada uno cumple su propósito en su tiempo. Séptimo, agradece la temporada de muerte. Sé que esto suena imposible. Sé que cuando estás en el dolor más profundo, agradecer es lo último que sientes ganas de hacer. Pero 1 Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice gracias por todo, dice gracias en todo. Hay una diferencia. No tienes que estar agradecido por el dolor. Tienes que estar agradecido en medio de él, porque sabes que el que te ama está usando incluso eso para bien. La queja no es solo palabras, es un veneno que paraliza tu fe. Cada vez que te quejas de tu proceso, estás drenando la energía espiritual que necesitas para atravesarlo. Y mientras sigas justificando la queja como una forma válida de procesar el dolor, vas a seguir dando vueltas en el mismo desierto. Sí, puedes pasar horas hablando de tus problemas con amigos, puedes pasar ese mismo tiempo hablando con Dios sobre ellos. Si tienes energía para preocuparte, tienes energía para orar. El problema no es de tiempo, es de dirección. Quiero que hagas algo ahora. Piensa en alguien que está en medio de su propio proceso, alguien que está en su hoyo, que está atravesando su temporada de muerte de semilla. Escribe su nombre en los comentarios. Solo el nombre. Voy a orar por esa persona junto a ti. Y cuando declaras bendición sobre otros en el nombre de Jesús, Dios multiplica esa bendición de vuelta sobre ti. Lo que parece muerte hoy es gestación. El árbol que serás mañana ya está siendo formado hoy en la oscuridad. 4. La restauración de Job. Lo que Dios te da después del proceso es siempre mayor. Llegamos al final de este mensaje y necesito que estés completamente presente en lo que voy a decirte ahora, porque esta última parte es la que cambia la perspectiva de todo lo anterior. Volvamos a Job, ese hombre del que hablamos al principio, el que perdió todo en un solo día. Job 42:10 dice algo extraordinario. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Al doble, no igual, no parecido, al doble. 14,000 ovejas donde antes había 7,000, 6,000 camellos donde antes había 3,000, 1,000 yuntas de bueyes donde antes había 500, 7 hijos y 3 hijas. La Biblia dice que las hijas de Job eran las mujeres más hermosas de toda la tierra, y Job vivió 140 años más, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Pero ¿ves el detalle? Hay un momento específico que detonó la restauración. No fue cuando Job dejó de quejarse, no fue cuando sus amigos le dieron el sermón correcto, no fue cuando Job alcanzó el nivel de fe perfecta. La restauración vino cuando Job oró por sus amigos, por los mismos que habían estado hablando mal de él durante todo su proceso, acusándolo de ser pecador, diciéndole que si estaba sufriendo era porque algo había hecho mal. Job oró por ellos. ¿Entiendes lo que eso significa? Job tuvo que interceder por las personas que lo hirieron en su momento más débil. Y fue esa decisión, la de orar por otros desde en medio de su propio dolor, la que abrió la compuerta de la restauración divina. Permíteme decirte algo que tal vez nadie te ha dicho todavía. La persona que te traicionó, la que te falló, la que contribuyó a tu pérdida, el que se fue cuando más lo necesitabas. Tienes que orar por esa persona, no porque lo merezca, no porque sea fácil, sino porque tu liberación está conectada a tu decisión de bendecir en lugar de maldecir. Lo que el mundo llama fanatismo, el cielo llama obediencia, y lo que el mundo llama debilidad, en el reino de Dios
Se llama la llave que abre lo que tus propias fuerzas nunca podrían abrir. Ahora escucha esto con atención, porque quiero darte el mapa de instrucciones para recibir tu restauración de la manera que Dios la tiene diseñada para ti. Primero, regresa a la gratitud antes de la restauración. Job adoró a Dios después de perder todo. No esperó recuperarlo para volver a adorar. La adoración genuina en medio del dolor es la que abre las puertas del cielo, no el ritual de los domingos. La adoración que nace de un corazón roto, que aún así dice, «Bendito sea el nombre del Señor». Segundo, perdona antes de recibir. No puedes entrar a tu restauración cargando rencor. El peso del rencor es demasiado pesado para que puedas también cargar la bendición. Tienes que soltar uno para recibir el otro. Y sé que el perdón no se siente. Sé que a veces tienes que decidirlo aunque no quieras, pero la decisión del perdón, repetida cada vez que el dolor vuelve, es lo que va transformando el corazón. Tercero, cuídate de la restauración que tú mismo fabricas. Hay personas que, cansadas de esperar la restauración de Dios, deciden construir la propia. Consiguen un sustituto del sueño original, forzado, apurado, sin la dirección de Dios. Y eso no es restauración, es repetición del mismo error con diferente cara. Espera la restauración de Dios. La que Él trae siempre es al doble. Cuarto, actúa desde la fe, no desde el miedo. Cuando la restauración empiece a llegar, muchas personas la sabotean porque tienen miedo de volver a perder. Han sido heridas tantas veces que cuando Dios empieza a mover, en lugar de recibirlo con las manos abiertas, empiezan a cubrirse, a protegerse, a no entregarse completamente. Y esa actitud, nacida del miedo, bloquea lo que Dios quiere dar. Recibe con fe, con las manos abiertas, con el corazón disponible. Quinto, comparte lo que aprendiste en el proceso. La restauración de Job no fue solo para Job, fue para que generaciones enteras conocieran la fidelidad de Dios. Tu historia de pérdida y restauración no es solo tuya, es un testimonio que alguien que está en su hoyo ahora mismo necesita escuchar. No te calles lo que Dios hizo. Declárate. El diablo usa el silencio de los que ya pasaron por el fuego para que los que están en el fuego piensen que están solos. Sexto, vive con la perspectiva de eternidad. Santiago 5:11 dice, «He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo». El fin del Señor, la intención final de Dios en tu proceso, nunca es la destrucción, siempre es la misericordia, siempre es el bien. Aunque el camino pase por lugares oscuros, el destino que Dios tiene para ti está lleno de su misericordia. Séptimo, prepárate para más de lo que puedes imaginar. Efesios 3:20 dice, «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos». Mucho más abundantemente. Eso significa que la categoría de lo que Dios tiene para ti supera los límites de tu imaginación. No pienses en recuperar lo que perdiste. Piensa en recibir lo que Dios siempre quiso darte, que es infinitamente mayor. Lo que no te mató te hizo más fuerte. No es solo un dicho, es un principio espiritual respaldado por la palabra de Dios. Y si todavía estás aquí, si todavía respiras, si todavía buscas a Dios aunque estés en tu hoyo más profundo, eso significa que tu historia no ha terminado. Job no fue el final de su historia, fue el comienzo de la versión más grande de sí mismo, y tú tampoco eres el final de la tuya. Hay algo que quiero pedirte ahora, y quiero que lo hagas como un pacto delante de Dios. Escribe en los comentarios esta frase: «Hoy mismo decido confiar en que Dios restaura lo que permitió que perdiera, porque Él es fiel». Escríbelo, no te quedes callado. Declara sobre tu vida, declara sobre tu proceso, declara sobre tu futuro, porque hay poder en lo que declares en este momento. Ahora necesito hablarte de algo que está ocurriendo y que no podemos ignorar. YouTube está limitando los videos de contenido cristiano. Los algoritmos
Están diseñados para darle prioridad a casi todo tipo de contenido, menos al mensaje del Evangelio. Cada día, videos como este tienen que luchar contra una corriente que intenta ahogar la palabra de Dios en el ruido de todo lo demás. Y frente a eso, no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos inmóviles. Voy a enseñarte cómo podemos luchar juntos para que este mensaje llegue a quien lo necesita. Primero, si no estás suscrito a este canal, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Está justo debajo del video. Es completamente gratis y toma menos de 2 segundos. Piénsalo así. Si encontraras una fuente de agua limpia en medio del desierto, ¿no le dirías a los que están muriendo de sed dónde está? La suscripción es eso. Es decirle a YouTube que este contenido vale la pena mostrárselo a más personas. Segundo, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video, porque si no la activas, el algoritmo decide por ti qué ver y cuándo. Y no podemos dejar que un algoritmo decida si recibes o no la palabra de Dios. Tercero, dale like a este video ahora mismo. Ese gesto simple le dice a YouTube que este mensaje importa, que este contenido merece ser promovido. Es como levantar la mano en el cielo digital y decir, yo también quiero que más personas escuchen esto. Cuarto, comparte este video. Imagina que hay alguien en tu lista de contactos que en este momento está en su propio hoyo, que está en su proceso de pérdida, que está a punto de rendirse porque no entiende por qué Dios permitió lo que está viviendo. Este video puede ser lo que Dios use para mantenerlos en pie. Compártelo ahora. En tu estado de WhatsApp, en tu Facebook, envíaselo directamente a esa persona que sabes que lo necesita. Hay personas que pasan horas compartiendo videos de entretenimiento, pero no comparten el mensaje que puede cambiarle la vida a alguien. Si tienes un segundo para compartir algo que hace reír, tienes un segundo para compartir algo que puede salvar una fe. Y si estás viendo este video sin estar suscrito, quiero hablarte con honestidad, no como reproche, sino como pastor. ¿Cómo esperas crecer espiritualmente si no estás dispuesto a dar ni siquiera el paso más pequeño? La suscripción no es para este canal, es para ti. Es para que el material que necesitas para seguir creciendo llegue a ti sin que tengas que buscarlo. Y si ya estás suscrito, si ya eres parte de esta comunidad, quiero que sepas que eres parte de algo real. Eres parte de una comunidad de personas que decidieron no conformarse con una fe superficial, que decidieron buscar entendimiento en medio del dolor, que decidieron creer aunque no veían. Sigue viendo los videos, sigue comentando, sigue siendo un ancla de fe para los que te rodean. Mantén tu llama encendida. Antes de despedirme, quiero orar contigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti llevando a cada persona que está escuchando estas palabras. Señor, conoces el hoyo en el que están, conoces lo que perdieron, conoces las lágrimas que han derramado en silencio, conoces las noches que pasaron sin dormir preguntándote por qué. Padre, hoy declaro sobre sus vidas que la pérdida no es el final, que el proceso no es abandono, que el fuego que están atravesando es el fuego del refinador, no el fuego del destructor. Te pido que les des la fortaleza para confiar en tu proceso cuando no lo entienden, que les des los ojos para ver lo que tú estás construyendo en las sombras, que les des la gracia para perdonar a quienes los hirieron, para soltar lo que necesita morir, para recibir con manos abiertas lo que tú tienes reservado para ellos. Señor, que cuando llegue su restauración sea al doble, que cuando el árbol crezca, todos puedan ver tu mano en él, que su historia de pérdida y restauración se convierta en un testimonio que lleve a otros a conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.